Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Un terrible asesinato en los Estados Unidos, el asesinato del comunicador, del activista Charlie Kirk, un joven de 31 años, padre de una familia ejemplar, un comunicador que en los últimos años se había convertido en un baluarte, en un referente de las juventudes de los Estados Unidos en la lucha contra las corrientes del wokismo y del progresismo radical. Kirk, en general, defendía la familia, defendía los valores occidentales, defendía, en general, todos los principios que han construido la grandeza de los Estados Unidos. Además, en los últimos años fue un activista permanente de la campaña del presidente Donald Trump, tuvo que ver con el avance de Donald Trump en las juventudes de los Estados Unidos y su actividad permanente lo llevaba a confrontar con el wokismo, sobre todo con el wokismo en las universidades. Entonces Kirk, un comunicador, un hombre de paz, se encontraba en una gira en las universidades, en una de ellas en la Universidad del Valle de Utah, y fue asesinado de un disparo en una actividad cultural e intelectual. Bueno, si vemos las cosas a la distancia, uno inmediatamente recuerda que el presidente Donald Trump sufrió un atentado. Y si vemos un poquito más distantes de los Estados Unidos, empezamos a recordar que el presidente Jair Bolsonaro sufrió un atentado contra su vida. Y recientemente, Miguel Uribe Turbay, el candidato de la centro derecha colombiana, la esperanza de la centro derecha colombiana, fue asesinado por un balazo. Obviamente estos balazos no vienen por el lado de la centro derecha, vienen de otro lado, pero como decimos ahora en un editorial que va a salir publicado mañana, en la Biblia se dice que primero fue el verbo. Lo que pasa es que las corrientes de izquierda que defienden al wokismo han comenzado a llenar de figuras, de adjetivos, de calificativos, de nazi, de fascista. Lo impresionante es cómo la prensa internacional, por ejemplo, califica a Kirk de ultraderechista. E incluso hay unas tesis ahí medio civilinas que dicen que porque defendía la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el derecho a portar armas, también es responsable de su muerte. El odio está desatado en las sociedades occidentales y se han comenzado a disparar. Y paradójicamente vienen de los sectores que hablan de libertad, de progreso y califican al sector que defiende los valores occidentales de nazi-fascista. Bueno, para conversar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Eduardo López Dol. Él es analista político, experto en seguridad. Él vive en Estados Unidos y ha estado muy cerca de los acontecimientos que describimos. Buenas tardes, Dardo, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impresión te causa en primer lugar la muerte, el asesinato de Charlie Kirk? Bueno, primero, estupor, porque es una persona de 31 años, muy joven, que se dedicaba, como bien has dicho, a debatir. Él disfrutaba del debate. Yo lo conocí hace un año más o menos en Washington. Tipo muy, muy simpático, muy suelto, muy seguro de sí mismo, pero muy respetuoso en el debate. Yo lo he visto, los debates siempre respetuosos, dar lugar a la otra persona y lo conversaban con argumentos. Lo que se hace lo que se hace en la universidad es el debate de las ideas. No era un tipo beligerante, no era un tipo amenazante, no era un tipo que no dejase hablar a las personas, un tipo que disfrutaba del diálogo y del convencimiento del otro en base al debate. Entonces, que una persona de 31 años, joven, que está haciendo eso, debate universitario, sea asesinado en una universidad, que sí que no puede hablar en una universidad sin riesgo para su vida, te hace pensar, bueno, ¿quién no está sujeto a riesgo? Porque si él está sujeto a riesgo, cuando simplemente está estimulando el debate, o sea, tú no piensas como yo, ya vamos a discutir. Y lo mataron. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que hay una llamada, y segundo,
en el plano emocional, pero primero en el plano racional. Esto es una llamada de atención reiterada respecto a la tendencia violenta intrínseca de la izquierda y las causas que ellos defienden. La frase, la violencia es la partera de la historia, no es de Adam Smith, no es de Milton Friedman. Entonces, viene de sus orígenes. Se creen, lamentablemente, creen tener derecho a silenciar a quien no piense como ellos. Optaron por cancelar. Cuando ya no han podido cancelar y cuando no les basta el control de la gran prensa, empiezan a matar. Ya intentaron matar, cuando he dicho, al expresidente Jair Bolsonaro, mataron a Uribe en Colombia, han matado a Kirk ayer, casi matan a Trump en campaña. Bueno, eso no es nuevo, también mataron a Lincoln. Eh, Bueno, efectivamente, mira, qué interesante que traigas esa referencia, ¿no? Quienes quieren atribuir a Estados Unidos un país que nació del esclavismo. Bueno, es el único país que ha desarrollado una guerra con muertes que proporcionalmente son mayores a los de la Primera Guerra Mundial y un presidente fue asesinado por luchar contra la esclavitud y a ese país quieren decirle, tú naciste de las bases del esclavismo. Bueno, eso también es wokista, ¿no es cierto? Eso también es wokista. Pero y me es, gustaría preguntar, vamos a hablar de este tema, Dardo, me gustaría preguntarte las investigaciones, cómo van, qué ideas existen sobre el origen de este asesinato. ¿Se trata de un lobo solitario? Es evidente que esto tiene que ver con la cultura de odio del wokismo, eso no se puede negar, pero hasta el día de hoy, ¿qué conclusiones o cómo han avanzado las investigaciones? Hemos conocido las declaraciones sentidas, pero muy duras del presidente Trump. bueno, en estos momentos todavía es muy pronto para tener conclusiones definitivas. Yo he estado siguiendo el tema hasta muy tarde anoche. Ya en la mañana estuve en otras reuniones, no he podido seguir qué ha pasado desde la medianoche hasta este momento, o qué han averiguado. Eh, no podemos todavía saber si es un lobo solitario o es una persona que actúa bajo una organización o si no, si ha estado solo o ha habido más. Porque generalmente en estos atentados suele haber más de uno con la misión de matar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, obviamente detrás de esto está el discurso de odio de la izquierda que ha estado ya, como has mencionado hace un rato, ha estado lanzando adjetivos inmerecidos a quien defiende la libertad. O sea, llamar nazi a quien defiende la libertad es lo más absurdo que puede existir. Acusar de racista a una persona cuando la mitad de su gabinete es migrante y, y multicolor, es absurdo, ¿no? Es absurdo lo que viene Marco ocurriendo. Rubio es un hispano neto que habla el castellano perfectamente. Marco Rubio es hijo de un refugiado cubano. Ted Cruz, uno de los líderes de la bancada republicana, también. Muchos, la propia esposa de él, del presidente, es migrante europea. O sea, no hay sustento para esto. Hay gente de todas las razas presentes en Ahora, Estados Unidos, sí, pero dime, adelante. Ahora, aquí lo interesante, Dardo, es que esto nos trae a reflexión la situación de la Universidad de los Estados Unidos, ¿no? O sea, en los Estados Unidos, hace 3, 4 décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir estas famosas teorías de la raza, ¿no? Que hablaban de que los imperios occidentales o las sociedades occidentales intrínsecamente eran eurocéntricas, blancas, patriarcales y colonizadoras. Y que las razas que no eran blancas se habían sometido a la colonización. Empezó a surgir estas teorías de la raza que llevaron pues a esta idea de una democracia por cuotas, ¿no? Que te desembocó en Black Lives Matter luego de la muerte de este ciudadano afroamericano, no recuerdo, Johnson, creo, no recuerdo bien su nombre, pero también en las universidades norteamericanas se desarrolló la teoría del género y que desembocó en la ideología del género y todas estas visiones. Entonces, Kirk
era un hombre que decía todo lo contrario, que decía todo lo contrario, que predicaba la unidad de los estadounidenses, el valor de la familia, y bueno, lo matan. ¿Qué tiene que ver la, la hegemonía cultural del wokismo en las universidades? Que cada vez es menor, ¿no? Pero evidentemente existe. Mucho, y justamente están recurriendo a la violencia al ver que la población se hartó y está abandonándolos. Entonces, al no poder seguir engañando, está recurriendo a la violencia. Eh, Yuri Bezmenov, un disidente de la KGB, en una serie de entrevistas que hace en los años 80, inicios de los años 80, explica claramente lo que la KGB de entonces denominaba la subversión ideológica. Le explica que los centros de las agencias de inteligencia como la KGB solo dedican el 5% de sus recursos al espionaje. Ese mundo que a todos nos fascina, el del cine, de James Bond, sí, sí existe, pero es 5% de los recursos. El 95% restante se dedica a realizar subversión ideológica en los países en los que se quiere destruir, debilitar o conquistar. ¿Y cómo se ha venido haciendo esto? Tomando control de la cátedra, del clero, y aquí quiero ser bien claro, y El del, clero. o sea, del magisterio, del clero y la cátedra. Hablando en el lenguaje popular, de los colegios, de las iglesias y las universidades, que son los que forman a la juventud. Entonces empieza un trabajo de deformación, de primero suprimen materia, suprimen conocimiento, se prioriza el método para que la persona no tenga acceso a la historia. Si a un estudiante no le enseñas lo que ha ocurrido, después le puedes contar cualquier historia. Le vas a contar la guerra de la galaxia y va a creer que eso fue parte de la historia del planeta, porque no le enseñaste. Y esto lo hemos vivido en el Perú también. En el Perú vemos que han desaparecido la formación en historia, la formación en geografía, la formación en filosofía, que antes eran parte de la cátedra escolar y universitaria. Ahora van de frente al método, de frente al conocimiento que genera dinero. Claro, eso te engancha, pero lo que está generando es un grupo humano manipulable. Producen generaciones manipulables. Eso empezó en los Estados Unidos hace muchos años. En paralelo con el Perú, en Estados Unidos lo detectaron, formaron un grupo que se autodenominó la Liga de los Defensores de Cartago y iniciaron un combate a esto en base a think tanks, cátedras ad hominem y un trabajo académico. En Sudamérica, ¿no? Sudamérica avanzaron. Ahora ellos controlan gran parte de la universidad y pasa lo que vemos, que universitarios justifican, en un porcentaje importante, justifican la violencia y el asesinato de alguien porque dice algo que no le gusta. Ahora, la gran paradoja es que ellos han reclamado la tolerancia y han reclamado la inclusión para después agredir. Lo que te hace pensar que eran simplemente estrategias. No creían en la tolerancia, no creían en la inclusión, no creen en la igualdad. Lo que quieren es la hegemonía absoluta. Y en el momento en que ven que el mundo empieza a reaccionar y surgen liderazgos como el de Trump, como el de Meloni, como el de Milei, como el de Abascal, como el de Orbán, se desesperan. Cuando ven que empiezan a perder el control que habían logrado en base a engaño, empiezan a recurrir a la violencia. Y no es la primera vez que lo hacen. Entonces, la utilización de herramientas ideológicas para desestabilizar, para quebrar el espinazo de una sociedad, es lo que se conoce como subversión ideológica. Los Eh, Estados Ca- Unidos, sí, Carlos, me dime. gusta, has mencionado el tema de la historia y me gustaría mencionar un hecho para que subrayemos cuán importante es la historia. Has mencionado la estrategia de la KGB, el 5% en espionaje y el control de colegios, la iglesia y las universidades. Mira, en el año 2019, si no me equivoco, The New York Times nos hizo el proyecto 1619, que buscaba cambiar o modificar la fecha de fundación de los Estados Unidos de 1776, las 13 colonias, a 1619. ¿Qué era 1619? Era la llegada del primer barco esclavista en los Estados Unidos. Bueno, la academia saltó, todos se opusieron y el The New York Times tuvo que archivar este proyecto. Pero yo me pregunto,
Si ese proyecto hubiera prosperado y ese debate se hubiera implementado en los en los 50 estados de la Unión, lo más probable es que el fantasma de de la secesión, de la división de Estados Unidos, hubiera resucitado, porque una gran parte de los Estados Unidos no hubiera aceptado refundar la gran unión sobre la base de que fuimos esclavistas. Si ellos lucharon contra el esclavismo, ¿no es cierto? Lucharon, perdieron un presidente, a Lincoln, contra esta es la magnitud de la amenaza wokista en la cultura de Estados Unidos, que puede llevar incluso a resucitar el fantasma de la guerra civil y la división de la Gran Unión para beneplácito de China en este caso. Hay tres grandes potencias que amenazan el hemisferio occidental, la cultura occidental. La más activa, China, sin duda, seguida de Rusia e Irán. Irán se ha visto disminuida en su capacidad a raíz de los ataques efectivos que ha realizado Israel contra sus instalaciones, pero ellos son especialistas en subversión y ataques asimétricos, por lo tanto pueden reorganizarse y seguir atacando. Rusia es un viejo contendor, pero Rusia tiene el problema propio de tener que ver cómo mantiene su hegemonía en la zona en la cual está ubicada. Por lo tanto, tiene que distribuir fuerza. China no. China busca la hegemonía mundial. Y China está avanzando muy fuerte en la región. Lamentablemente en el Perú la gente lo sigue llamando el socio comercial, porque creen que vamos a tener algún beneficio de Chancay. El tiempo me da la razón una vez más y verán que el beneficio no va a haber, solo para los chinos, y va a ser muy tarde. Eh, sí, sí, hay un problema de utilización de ideologías que además a veces son hasta diametralmente opuestas a lo que hace a la cultura de los propios países que están agrediendo. Por ejemplo, el caso del wokismo. Y es absurdo cómo los woke respaldan a los movimientos radicales islámicos, que los tiran del techo, los suben al edificio más alto y los desbarrancan. Porque para ellos los homosexuales son una aberración, los matan. Sin embargo, esta gente los respalda y ellos respaldan el movimiento homosexual como una cuña. O sea, no es que les interesen sus derechos, lo respaldan como una cuña para destruir al Occidente. Eh, Hay un Ujú. tema que mencioné yo en la entrevista de hace un tiempo, hace una semana en Univisión, es que hay algo que llama muy profundamente la atención. Es que el 71,8% de los homicidios masivos, estos ataques horribles a las escuelas en los Estados Unidos, es cometido por personas que se autodefinen como transgénero. ¿Por qué? O sea, esto no quiere decir que todos ellas son potencialmente homicidas, sino que lo que hay que ver es que en ese grupo humano hay una concentración mayor, muy importante, 71,8% del total provienen de ellos. Entonces hay que prestar particular atención y detectar a los criminales potenciales. Ahora, Dardo, te hago una pregunta. Antes del triunfo de Trump, la amenaza de la división de Estados Unidos estaba presente, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que un gobernador como el gobernador Abbott de Texas hubiera continuado aceptando la política migratoria del Partido Demócrata? Algo hubiera pasado, ¿no? Porque ya no se trata solamente de que entran a Estados Unidos, sino que las propias comunidades de Texas están en problemas. Entonces, ¿el fantasma de la secesión estaba presente en los Estados Unidos, crees tú? Creo Ah, que se acercó bastante, se acercó bastante. Recordemos primero, yo vivo en Texas. Texas tiene una presencia cultural y racial ibérica muy grande, no solo mexicana, sino de cuando esto era parte del Imperio Español. Hay muchas familias que nunca fueron mexicanos, pasaron de ser españoles a ser norteamericanos. Los puertos, las ciudades más grandes llevan apellidos. El rancho más grande de Texas es el Rancho González. La frase famosa de come and take, o sea, ven y toma cuando le pide, las tropas mexicanas le piden el cañón, y la frase come and take, o sea, ven y tómalo, es del coronel González. Y yo lo veo a diario, la presencia cultural, racial, familiar, hablas con la gente. Probablemente no hablan español, pero son bisnietos de alguien que sí lo hablaba. Entonces está muy metido en su cultura. Paralelamente,
O sea, acá no es un tema de la migración, es un tema de la migración ilegal. La migración es muy bien recibida. No he visto, tengo 3 años viviendo en Texas y no he visto ninguna reacción contra nadie. La reacción es contra aquel que ingresa ilegalmente, porque los norteamericanos son muy respetuosos de la ley. Tienen dos pilares muy fuertes. El primero es su fe religiosa, el respeto de la ley, y eso en conjunto con respeto a su país. Texas es el país que más veteranos, es el estado que más veteranos tiene. O sea, es que más gente provee para pelear, pero sin embargo Texas también tiene en su constitución una salvedad que le permite la secesión, si es que así lo deciden. Lo veo lejos, pero se pudo haber acercado. No, pero digamos, si este wokismo de los demócratas, el Partido Demócrata está siendo erosionado por el wokismo y las izquierdas, y ojalá que estos hechos, ojalá que la administración Trump cambie en ese curso de cosas. No, no, no es verdad, porque, digamos, hay demócratas y demócratas, ¿no es cierto? Entonces, y que vuelva ese equilibrio bipartidista que siempre ha caracterizado a la gran República de Estados Unidos. Mira, no sabemos todavía qué ha motivado a la persona a actuar. Lo que tiene que ver es el mensaje de odio, el mensaje de, de odio contra las fuerzas conservadoras, contra las fuerzas religiosas, contra las personas que creen en la libertad. Ese mensaje es durísimo. Se da principalmente en ciertas universidades, en buena parte de la prensa y algunos estados. No es la mayor parte de Estados Unidos, así lo demuestran las elecciones. Y no es en absoluto una zona rural de los Estados Unidos, donde vive la mayor cantidad de votantes. Lo que está detrás de esto es como el caso de Colombia, cuando Petro azuza el odio, no podemos confirmar que haya dado una orden, pero sí nos queda claro que genera el estado anímico que lleva a que sea fácil que alguien desequilibrado lleno de mucho odio vaya y mate a otra persona, ¿no? O sea, Bueno, el azuzarlos, el generar el entorno psicológico para cometer un delito, eso es innegable, ¿no? cuando me refería a las medidas de Trump con respecto a ajustar este libertinaje en las universidades, me refería a que, digamos, estos sectores radicalizados pueden llegar al límite, al extremo en una situación de este tipo, algo de eso trataba de Bueno, yo señalar. voy a usar una metáfora. Yo soy cazador y yo lo que aprendí muy chico es que a un animal nunca se le arrincona sin dejarle salida. Y si están siendo arrinconadas, si están arrinconados, agrede. Hasta un gallo se te viene encima si tú lo arrinconas. A mí me ha perseguido un gallo, me ha pateado un avestruz de chico, por palomilla por perseguirla. O sea, cuando tú a un grupo lo arrinconas y se sienten sin salida, pueden atacar. No Ujú. quiere decir que no había que arrinconarlos, había que arrinconarlos y hay que derrotarlos. Hay que echarlos al mar. Pero por Pero van supuesto, a, pero van a es de esperar este tipo de reacciones. lo extraño es que lo hagan con un hombre que, como tú has señalado, era un hombre que priorizaba el debate de las ideas y en la buena manera, porque hay otros activistas, otros comunicadores de la centro derecha que son duros, confrontacional. No recuerdo el nombre de uno de los jóvenes, un brillante, ¿no? Este, pero eso es lo extraño, ¿no? Ahora, y una No es pregunta que extraño. No es extraño porque recuerda que Lincoln era un conciliador. sé, pues, ¿Sí? ¿No? sí, bueno, Este Chico Uribe que mataron en Colombia tampoco no era el más duro. Duros hay otros candidatos, mucho más duros que. Sería un lenguaje más conciliador. efectivamente. En, en- en- Ahora, en Ecuador, el precandidato que mataron también era un tipo bien moderado. ¿Sí? efectivamente, nos estamos olvidando del precandidato ecuatoriano de la No, era, derecha. excesivamente moderado para mi gusto y lo mataron. O sea, no busquemos, no busquemos lógica. Ellos atacan al que al que vean vulnerable y pueden atacar. Obviamente, un chico de 31 años que tiene un par de guardaespaldas simplemente para evitar que alguien vaya, o sea, a agredirlo, pero no tiene un destacamento de seguridad y además es imposible.
Mm. ¿Cuántas de estas actividades hay a diario en las universidades? Yo estoy en muchas. A veces ni me entero, llego, escucho y me siento a ver. Y se hace mucho acá, como también se hacía antiguamente en el Perú. En la universidad alguien empezaba a hablar y tú te sentabas en el jardín a escucharlo. Y a veces discutías, a veces no, pero no se llegaba a la violencia. Así es. Ahora, Dado, una pregunta final. ¿Qué consecuencias crees que va a traer el asesinato de Kirk? ¿No? Las declaraciones del presidente Trump han sido durísimas, ¿no? Incluso eran amigos personales, pero sobre todo había una relación ideológica, cultural, política. Protagonista de su última campaña electoral, él mismo ha sufrido un intento de asesinato. ¿Qué crees? ¿Por dónde van las consecuencias de este Bueno, acto? este acto es un parteaguas, porque demuestra claramente algo que ya lo sabíamos nosotros en Sudamérica, pero Estados Unidos no estaba claro hasta dónde puede llegar la izquierda y el wokismo en su intento de mantener el poder que se les escapa de las manos. ¿Qué puede pasar después? Espero que no, espero equivocarme, pero pueden haber más actos de este tipo y podrían generar una reacción equivalente. Hasta el momento no ha sucedido. Lo que sucede aquí es curioso. Yo recuerdo cuando intentaron asesinar a Trump, con mi experiencia sudamericana, yo dije, uy, mañana va a incendiar algo, ¿no? Lo que se llenó el día siguiente fueron las iglesias. La gente fue a Sí, rezar. Es la forma como reaccionaron. Pero no, no se debe juzgar erróneamente la capacidad de indignación y de respuesta, porque hay un límite y eso se puede generar una reacción equivalente o más fuerte. Y eso puede crispar muchísimo en los Estados Unidos, ¿no? No creo que se haya llegado a ese punto, pero si esta tendencia sigue, si se replican hechos similares, pueden generar una reacción equivalente en el grado de violencia. Entonces, bueno, y finalmente un comentario te quería pedir. Qué lamentable la prensa progresista mundial, ¿no? Llamando a Kirk ultraderecha, llamando a Kirk, deslizando una tesis extraña, civilina. Bueno, ahí está quien defendía la segunda enmienda, el derecho a portar armas con libertad. Un arma de esos portadores, uno de esos portadores libertinos lo mató. lo Eso es mató una persona. lo que ha dicho la prensa internacional, aunque te parezca mentira. Eso es lo que más o menos están diciendo. Como te dije, eso es fruto de la subversión ideológica. Han capturado primero las escuelas y el clero, de ahí las universidades, de ahí han producido generaciones de profesionales que hoy día manejan la prensa, están presentes en los sistemas judiciales, en los sistemas políticos, y esa gente que fue mal formada así, sin respeto a la libertad ni a la vida humana, y esa es la gente que opina en esos medios. Felizmente hay el balance hoy día de redes sociales y prensa que no requiere una gran rotativa, ni una gran instalación, como Ujú. estamos hablando tú y yo ahora, por ejemplo, y eso permite contrarrestar lo que están haciendo. De No, acuerdo. De acuerdo, Dardo, infinitamente agradecido por estas no, mucho. declaraciones, ¿no? Eh, Continuemos con este trabajo y la libertad siempre gana. En Así es. Occidente siempre ha sido hasta ahora así. Así Gracias, es, Aaron. Gracias. gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así, este proyecto continúa avanzando. Gracias.